presenta Con Esencia Jurídica, un programa de abogados para no abogados. Efemérides, entrevistas y datos interesantes con Mireya Bonilla, acompañada por Heriberto Hernández. Déjese atrapar en la red. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos aquí de nueva cuenta con ustedes en este viernes de Esencia Jurídica, pues desde aquí, desde la bella Jalapa, con un clima agradable, pues invitándolos, ¿verdad?, a que vengan aquí y nos visiten todos aquellos, bueno, que estén en contacto con nosotros, y los que no, pues también. Pues fíjense que queremos agradecer antes que nada su presencia. Ojalá nos escriban www.mundodejalapa.com, www.mundo40.com, nuestro correo abogadasver-ac@hotmail.com, nuestra página de Facebook, cuántos se dejan. Y bueno, ustedes saben que este es un programa que pretende darle información jurídica útil con pertinencia social, pues a la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Entonces, para ello, bueno, pues este esfuerzo, y el de usted también por el hecho de estar ahí atrás de esa cámara, y agradeciendo también a los compañeros aquí del staff, a la compañía, a la empresa, mi empresa Multimedia Rizo. Y bueno, pues vamos a iniciar. Fíjese usted que hoy es viernes 19 de junio. Entonces, pues un día como hoy, en el Cerro de las Campanas, pues fue fusilado el emperador Maximiliano de Habsburgo, junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía. También un día como hoy, en 1914, bueno, pues se nombró como jefe del Ejército Libertador, pues al general Emiliano Zapata, en 1914, y en 1990, bueno, pues México ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional adoptado, bueno, de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas de 1989. ¿Qué nos significan estos hechos? Esa es la tarea para todos nosotros, es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿Qué hemos estado haciendo respecto a esas acciones histórico-jurídicas, respecto a esos instrumentos o esas actividades legales que también el Estado mexicano, en representación de todos nosotros, bueno, pues ha suscrito a nivel internacional? La pregunta es, ¿ha servido? ¿Podemos mejorarlo? Eso es lo significativo de las efemérides jurídicas, histórico-jurídicas, que, bueno, pues le comento. Fíjense ustedes que hoy, bueno, pues tenemos un invitado muy, muy especial. Ya saben, aquí nos tratamos de llegar de personas que tienen ese conocimiento, para efecto de poder compartirlo y poder entonces tener un criterio o una opinión más extendida sobre, pues, lo que estamos haciendo, ¿verdad? No importa que en un momento dado, en ese momento no lo realicemos, pero recordemos que el derecho está donde quiera, en cada paso que todos nosotros damos. Por lo tanto, no está mal informarse, y sobre todo si nos informamos con personas que tienen un fundamento para decir lo que el tema que puedan desarrollar, bueno, pues mejor, ¿verdad? Fíjense que hoy vamos a hablar sobre los derechos de autor. ¿Qué es para usted el derecho de autor? ¿Usted qué cree que encierra el derecho de autor? Fíjense que de manera general, si nosotros tenemos una idea y la plasmamos por escrito, o como en este momento yo se la estoy comentando, aparentemente, bueno, puede ser simplemente una manera de expresarse, ¿verdad? Pero resulta que el derecho también está ahí. Entonces, existe un apartado, una inclinación especial a delimitar el cómo se van a proteger algo que podríamos llamar ya una obra. Una obra que puede ser una cita, puede decirse por escrito, pero o hablado, pero más bien, si usted se inspira, por ejemplo, en una poesía, en una canción, o en algo que en un momento dado sea algo propio, pues el derecho lo establece como una garantía para usted, y para cuidar su patrimonio, para cuidar su inspiración en el derecho de autor. Fíjense que
ah, de manera material, usted en un libro, si usted hace un librito o una cita, bueno, pues existe una institución y ahí puede usted suscribirla. Pero también existe el medio cibernético, ¿verdad? Las redes ya ahora son, esto es lo de ahora, usted está en la actualidad, entonces puede usted también expresar sus ideas por ese medio, con un simple correo. Ahí cómo es que se le puede garantizar ese derecho de autor. Son dos realidades y en esas dos realidades el derecho está. Por eso hoy, a manera de una introducción bastante recortada, ¿verdad? Hoy quisimos traer al licenciado Edson Manuel Bonilla Amores. Fíjense que él sí sabe muy bien de esta temática que para usted, para mí, pues a lo mejor puede ser trascendente, a lo mejor no, pero de que tiene usted ideas, las tiene, y a lo mejor usted no se ha dado cuenta de qué tan valiosas son sus ideas, ya sean escritas, ya sean habladas, son muy importantes. El licenciado Edson Manuel Bonilla, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Mireya. Claro que sí, pues cómo no, además muy joven y muy talentoso, ustedes lo van a ver. Era licenciado en Derecho por parte de la Universidad Veracruzana, tiene una especialidad en propiedad intelectual y maestría en Derecho Procesal. Actualmente es encargado de la Dirección de Bienes Inmuebles del IBEC, es decir, él, bueno, pues nos va a comentar cuáles son, de grosso modo, las actividades que él realiza. También es articulista y es escritor. Él está terminando un manual práctico de los derechos de autor y bueno, pues nos lo va a compartir en unos momentos. Licenciado Bonilla, pues nuevamente agradeciéndole que esté por aquí con nosotros. Nuestro tema es los derechos de autor y preguntando el concepto, ¿qué son los derechos de autor? Bien, pues reiterando el agradecimiento a tu programa, Mireya, y percaté que señalaste algo muy importante. Los derechos de autor, que forman parte de la propiedad intelectual, que en un momento más voy a explicar, se encuentran más inmersos en lo que pensamos en la vida cotidiana de las personas. Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a dormir, claro, todo tiene que ver con propiedad intelectual, con derechos de autor. La regadera que nos bañamos está protegida por un diseño industrial, ¿sí?, que tiene que ver con la propiedad industrial inmersa dentro de la propiedad intelectual. El libro que leemos se encuentra obviamente protegido por derechos de autor. La comida que consumimos, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el aspecto económico, material del mundo que nos rodea, inclusive del ámbito cibernético, tiene que ver con propiedad intelectual y los derechos de autor. A grosso modo, los derechos de autor es el reconocimiento que da el Estado a todos los artistas, creadores, ¿sí?, de cualquier obra literaria, artística o científica, así como también otorga privilegios y derechos especiales, principalmente personales y patrimoniales. ¿Okay? ¿Qué tienen que ver los derechos personales y los patrimoniales? Bueno, pues los derechos personales es lo que comúnmente significan los derechos morales. ¿Okay? Más allá de la protección económica de las obras propias de los autores, tiene que ver con su protección, con su respeto a su integridad, a la creación misma, ¿no? Y los derechos patrimoniales tiene que ver con todo ese cúmulo de reglamentaciones existentes para poder facilitar la explotación de las obras, ¿no? Entonces, bueno, a grosso modo, precisamente los derechos de autor es una rama, ¿sí?, dentro del cúmulo que es la propiedad intelectual, que se divide, como señalé, en propiedad industrial, por un lado, que tiene que ver con la protección de las invenciones, de las patentes, de las marcas y de los diseños industriales. ¿Okay? Y los derechos de autor, bueno, pues precisamente protegen el aspecto de la creación artística, literaria y científica, así como también protegen aquellos derechos que se le denominan conexos. Estos derechos conexos tienen que ver básicamente con el trabajo que realizan los actores, los intérpretes, algunas grabaciones musicales, programas de radiodifusión como este, ¿no?
les decía. Sí, mire, amigo, lo empecé de una manera bastante general, porque, bueno, solamente para ratificar, ¿verdad?, en lo que aquí él acaba de comentar, que esto de los derechos de autor o de propiedad intelectual, como lo maneja aquí nuestro invitado, el licenciado Manuel Bonilla Mores, pues está en todo e inmerso en toda la vida cotidiana. Entonces este concepto, o sea, lo podemos, más que conceptos, son estas acciones, los tenemos todos. Así es, los tenemos todos, incluso los menores de edad. Recordemos que nuestros derechos se dividen en dos: capacidad de goce y de ejercicio, ¿no? Que cuando adquieres la mayoría de edad, pues bueno, la capacidad de ejercicio pues la utilizas más que nada, ¿no? Es la capacidad de poder salir a votar, de poder tener también derechos y sobre todo obligaciones. Pero en materia de propiedad intelectual, específicamente ya en tratándose de derechos de autor, los menores de edad también son susceptibles de proteger sus propias creaciones. Basta recordar con los artistas clásicos de la música clásica, ¿no? Donde sus creaciones las han hecho a partir de los 5 años de edad, ¿no? Entonces la ley en ese sentido trastoca, ¿no?, por así decir, el límite que tienen los derechos de los menores de edad, y protege en aras de tener una salvaguarda de sus derechos también de menores, y sobre todo de propiedad intelectual, ¿no?, que es muy importante también. Entonces por eso señalamos que los derechos de autor se encuentran inmersos en prácticamente en todo, ¿no? No importando el estado civil de las personas, no importando incluso el estado legal en que se encuentran, ¿no? Sí, claro. Los menores, las personas mayores tienen un rango de protección que vamos a ver incluso van más allá del fallecimiento de la persona, ¿no? Hay una protección todavía más amplia cuando sus derechos terminan con el simple fallecimiento, ¿no? Fíjense, amigos, qué tan importante es esto que nos comenta aquí nuestro invitado, el licenciado Bonilla Mores, porque aquí viene la pregunta, ok, ¿qué tanto yo sé, como ahorita lo estamos entendiendo, qué tanto yo sé de que tengo esos derechos, qué tanto los protejo, a dónde los protejo? Porque ahorita lo que más se hace es entrar a las redes y bueno, esto no sé, percibo que proteger los derechos tal y cual de mis ideas, no todos los hacen. Aquí de manera, digamos, ya material, si yo escribo deliberadamente una cita, un libro, una poesía, pues entonces voy a una instancia, ¿no?, que existe para efecto de que yo pueda registrar esa obra y bueno, si se vende, pues entonces yo obtengo un patrimonio por ese registro, una ganancia. Y en el ámbito o en la dimensión cibernética, ¿ahí también puedo obtener una ganancia? Sí, precisamente. Aquí hay que puntualizar una cosa. Los derechos de autor como parte de la propiedad intelectual, ¿sí?, no son nada nuevos, a pesar de que nosotros lo vemos como algo que no se encuentra en la proximidad, como otras ramas del derecho, ¿no?, como la materia civil o la familiar, en donde prácticamente lo vivimos en todos lados en los juzgados, ¿no? Esta materia la tenemos un poco como con la idea de que se encuentra en otro lado, de que existen otras personas que las hacen valer, claro, y que únicamente somos espectadores, ¿no? Pero la realidad es que no, la realidad es que nuestro país es parte de un tratado internacional que viene desde Berna en 1882, impulsado precisamente por un autor muy famoso que es Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, claro, ¿sí? Él trataba de que todos los países existiera una homologación en cuanto a propiedad de derechos de autor, porque como sabemos, pues no todos los países tienen la misma legislación, ¿no? A partir de ese convenio se crearon instituciones y mecanismos para proteger precisamente las creaciones artísticas, ¿no? Uno de los mecanismos que se encontraron ideales para ello, pues es el registro público, ¿no? Es una instancia gubernamental que tiene la mayoría de los países miembro de este convenio, para que las personas, cualquier persona que crea y que realice una creación, ojo, que tenga que ser original, ¿sí?, independientemente de que ésta sea buena o mala, o del aspecto subjetivo que tengamos sobre nuestra obra, y también sobre la cantidad, ¿no? Puede ser un pedazo pequeño de papel, o puede ser una obra magnífica de muchos volúmenes, todas son susceptibles de inscripción.
El efecto de la inscripción es que podamos tener una protección más amplia sobre nuestras creaciones artísticas, literarias o científicas. Dentro de este convenio que se señala, que hemos venido señalando, maneja que no es necesario que los artistas realicen la inscripción. ¿Por qué? Porque independientemente de esto, únicamente protege las obras desde el momento mismo en que éstas se encuentran creadas y terminadas. En automático, la ley las protege. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta. Aquí en este espacio han venido algunas personas que han hecho obras pequeñas, grandes, como sea, pero han hecho. Y me han comentado que no las han registrado. Y rescatando lo que comenta como el licenciado, quiere decir que por el hecho de hacerlas, encuadernarlas, empastarlas, ¿ya están reconocidas? Así es, se encuentran reconocidas prima facie, por así decirlo. Primera fase. Así es, se le da una protección sui generis, que en derecho denominamos juris tantum, que quiere decir que se te toma como de tu autoría hasta en tanto no exista otra prueba que lo desvirtúe. Es decir, ¿yo podría adueñarme de esa obra No. si no lo registra la No. persona? Ahí es algo muy peculiar, porque aparentemente sí, uno diría, claro. bueno, pues si ya lo tenemos creado, pues cualquier persona puede registrarlo, Sí, ¿no? claro. Pero evidentemente las personas que son afectadas en su patrimonio, en sus creaciones, pues tienen prácticamente todos los registros de cómo fueron creando sus obras, ¿no? Pero ¿y si no lo registró? Si no lo registró, él tiene el mecanismo para poder registrarlo, y ante instancias que señala en este caso el Instituto Mexicano de Derechos de Autor, que es un órgano aparte de administrativo, también es un órgano arbitral, ¿sí? Que cuenta con personas que, no siendo jueces, pero que sí tratan de conciliar a las partes para que, una vez que aporten las pruebas necesarias, se señale quién es el autor y quién no. Porque en todo caso, por ejemplo, de esas personas que hicieron estas obras literarias, yo le puedo cambiar cierto sentido y ya me la registro a mi nombre y es original. Así es lo que comúnmente se denominan obras derivadas, ¿no? Que son producto de otras obras originales, ¿no? Eso sucede mucho porque, como decimos, ya no hay nada bajo el sol, ¿no? Ya todo el mundo Sí. tienen cosas, pues que se copian de otras, no basta con ver tantas películas y tantas interpretaciones. Y hablando de eso, ¿cómo yo puedo entonces decir, se relaciona con el plagio? Tiene ¿O el mucho que ver, robo? tiene mucho que ver. La línea es muy delgada, ¿sí? Evidentemente cuando ya se entra a un proceso jurisdiccional, pues se tendrá que verificar si efectivamente existió o un plagio o una infracción de derechos de autor, ¿sí? Pero esto no tiene nada que ver con que una obra se registre o no. El registro es para reforzar, ¿sí?, que una persona es autor de una creación original. Claro, es una Pero garantía. exacto, pero no es una obligación. Aunque en este sentido, y viendo cómo el avance de la tecnología se encuentra, pues es más que recomendable desde el momento en que tengamos la creación de una obra original, ¿sí?, de nuestra autoría, registrarla. Fíjense, amigos, bueno, pues esto que nos comenta nuestro invitado, el licenciado Manuel Bonilla Amores, está interesante, porque cuántas cosas no hacemos usted y yo, ¿verdad? Y que ni siquiera los consideramos importantes. Y aquí nuestro invitado nos viene a hablar de que tenemos una garantía para poder registrar tantas y cuantas ideas se nos ocurran. Y cuánto y más si las tenemos por escrito. Entonces, he ahí lo útil, ¿verdad? Lo que podemos rescatar de pues el desarrollo de esta entrevista que nosotros vamos haciendo. O sea que ahí están las problemáticas, ¿verdad? Que en un momento dado también nosotros debemos informarnos para poder saber qué hacer en caso de querer hacer valer ese derecho que en este caso el derecho de autor nos garantiza. En el ámbito digital, si aquí, por ejemplo, yo hago una cita, voy a una instancia, ¿no? ¿Cómo se llama esa instancia? Así es, vas al registro público de derechos de autor. Esa está en el... Se encuentra dentro del Instituto Mexicano de Derechos de Autor, se encuentra lamentablemente centralizado en la Ciudad de México DF, es único, es a nivel nacional, y tratándose de críticas, bueno, pues esa podría ser una, ¿no? Sí, que los artistas tendrían que trasladarse directamente
para poder realizar el registro únicamente en la Ciudad de México. Pues sí, amigos, no se vayan, vamos a continuar con esta entrevista después de estos comerciales. Continúa dentro de la red de la comunicación. Vamos a un corte y regresamos. Compartimos nuestros gustos contigo. ¿Qué libros leer? ¿Qué películas ver? Escúchanos los martes de 6 a 7 por mundo40.com. Mundo 40, compartiendo contigo. Búscanos en Facebook como Mundo 40 y en Twitter @Mundo 40 Jalapa. Somos comunicación. En la red de la comunicación, donde la educación traspasa las aulas. Conócelo desde la Academia para el Mundo, en la red, a cargo de Víctor Manuel Vázquez Gándara y Víctor Manuel Vázquez Reyes, todos los lunes a las 11 de la mañana por mundo40.com. La mejor cartelera radiofónica de la lucha libre, reunida en un solo lugar. Esto es Lucha. Sintoniza mundo40.com todos los viernes en punto de las 5 de la tarde en compañía de Germán Campos y Jair Luna. Conoce las maravillas del cuadrilátero con noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Lucha, la verdadera lucha. Café Literario, un programa donde la literatura es la protagonista. Entrevistas, libros, debate y el lado ameno de la cultura se encuentran cada lunes a las 5 de la tarde a través de mundo40.com. Café Literario. Que comience a rodar. No te pierdas Deportes 40 todos los martes de 10 a 11 de la mañana. La información que necesitas. La información más relevante que acontece minuto a minuto en Veracruz, México y el mundo. Rizo en la noticia. Sintonízanos por mundo40.com de lunes a viernes a partir de las 13 horas. Mundo 40, somos comunicación. Educación, arte y cultura, en la red de la comunicación. Maestro Marco Antonio Figueroa y el licenciado José Antonio Medina, martes y jueves a las 11 de la mañana, hora del Centro de México por mundo40.com, en la red. Continúa con la programación de Mundo 40. Somos comunicación. Regresamos. Continúa dentro de la red de la comunicación. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Les recuerdo nuestras direcciones: www.mundo40.com o nuestra página de internet. ¿Cuántos se dejan? Hagan sus comentarios, que bueno, pues aquí para eso estamos, ¿verdad? Recibimos regañadas, no hay problema. El caso es que, bueno, pues estemos interactuando, y estamos aquí con nuestro invitado, el licenciado Edson Manuel Bonilla Morales, pues nos está hablando sobre los derechos de autor. Y bueno, pues ¿cuál es esto? ¿Qué es esto tan importante? Pues que todos tenemos derechos, fíjense, sobre nuestras ideas, sobre nuestros pasos. ¡Qué maravilla! Ya me siento muy ególatra. Yo no sé usted, pero eso está muy bien, porque implica o repercute directamente en nuestro patrimonio. Así es, precisamente creo que en nuestro país se ha dejado muy de lado esta materia, esta protección de las propiedades y creaciones culturales, artísticas y literarias, puesto que a pesar de que lo que parece, ¿sí?, es un detonante económico
¿sí? Y ahí es donde yo pregunto, o cabe esta pregunta. Aquí bueno, hablo de la realidad y del ciberespacio, que a final de cuentas interactuamos los seres humanos en ambos. Para eso, bueno, pues estamos ahí, ¿no? Y hemos creado eso en cuanto al ciberespacio. Si es aquí en la realidad, vamos a la institución que está en México, como bien El Registro Público de Derechos de Autor. Registro Público de Derechos de Autor. ¿Y en el ciberespacio dónde? Bien, eso es uno de los elementos que han rebasado precisamente las legislaciones nacionales, puesto que la velocidad de la información es tan rápida que a veces no da oportunidad para que las leyes puedan controlar este tipo de tráfico de información. Para esos efectos, bueno, pues ahora sí que con un poco de miras y hasta cierto punto vergüenza, los propios artistas y creadores han creado métodos alternos o alternativos de protección, ¿no? Que se encuentran un poco al margen de las legislaciones nacionales, pero que han sido y que nos han demostrado ser efectivas en cuanto a la protección. Por ejemplo, existen páginas de internet, ¿sí?, que almacenan datos. Estos almacenamientos de datos pues son prácticamente infinitos, ¿no? Almacenan mucha información. Estas páginas son registros públicos privados a ámbitos internacionales, en donde los autores pueden registrar sus obras vía internet, aquellas obras que las cuelgan o las suben a internet y que necesariamente requieren una protección y que no van a estar yendo a la Ciudad de México para hacer un registro, sino que lo pueden hacer desde distintos puntos del país y del mundo, ¿no? Únicamente con el pago de unos derechos, que la propia página lo señala, tienen acceso a un registro internacional de sus obras en internet, ¿no? Páginas como Safe Creative, que son niveles internacionales. Los creadores, artistas pueden incluso realizar búsquedas dentro de esa página cuando se encuentren realizando alguna obra que tengan dudas si están trastocando los derechos de autor de otros autores, ¿no? Y también, obviamente, pues pueden registrar sus propias obras, ¿no? Ese es un mecanismo alterno que se encuentra al margen de las legislaciones internacionales, pero que ya se ha vuelto una necesidad de regulación interna. Por ejemplo, en nuestro país, considero que una de las propuestas para mejorar los derechos de autor en tanto a su protección es precisamente crear registros públicos por internet, ¿no? Para que desde la comodidad de tu hogar o desde donde estés creando tu obra puedas subirla a la red y ahí mismo registrarla, ¿no? Sin tener que tener otro requisito más que pues un acceso a internet, ¿no? Aquí hay esas páginas mexicanas que lo hacen, en México hasta ahorita no. Existen en España, existen muchos, existen en Europa y en Estados Unidos. Son registros internacionales que mediante el pago de una pequeña cantidad de dinero, obviamente a veces son en dólares, a veces son en euros, pero que realizan una función social, ¿no? Aparte de que evidentemente las personas dueñas de esa página pues también están protegiendo sus derechos, ¿no? Y aparte pues allegándose de beneficios altamente económicos. No, miren amigos, a ver, aquí convocamos a todos los jóvenes, es crear un software. Así es, de almacenamiento de datos. Fíjense nada más, una minería de datos que en un momento dado puede ser lucrativo. Ahí está para todos esos emprendedores, ¿verdad?, de los negocios, y qué mejor que el ciberespacio, que es la realidad de ahora, y esta materia de derechos de autor para México, para los mexicanos y bueno, ¿por qué no para todos los ciudadanos del mundo? Bueno, que desde aquí se registren esas obras. Estamos hablando entonces de que hay críticas a esta reglamentación o a esta protección de derechos de autor, sí, en el ciberespacio, pero también fuera del ciberespacio. O sea, ustedes saben que con un pequeño cambio que se le haga a la obra que usted ideó y que registró y que bueno, pues ya lo tiene ahí debidamente acreditada ese registro, bueno, pues se hace una obra derivada, ¿sí? Sí, es que también es susceptible de protección. ¿Y esa obra derivada tiene las mismas ganancias que la original? Sí, de hecho ahí no tiene nada que ver el aspecto de qué o cuánto modificaste, ¿no? Ajá. Sino simplemente se protegen tus derechos.
Y ya en el mercado, ya al momento de trasladar tu obra a otra persona, una persona que le interese comprarla, pues evidentemente ya tendrá que ver el costo. Ahí es Valor, donde ¿no? varía, ¿verdad? Así, El ahí hecho de puede ser una variar. obra original y una obra Claro. derivada en la evaluación, ¿no? Así es. Fíjense, amigos, que, bueno, la importancia que aquí nos hace nuestro invitado, el licenciado Edson Manuel Bonilla Mores, es que, bueno, antes que nada, registremos nuestras Así obras. es, registren sus obras, el costo es muy accesible en tratándose de nivel nacional, alrededor de 265 pesos, no importando la cantidad ni el volumen, únicamente cumpliendo requisitos que son llenar un formato que la propia página de internet del Instituto Mexicano de Derechos de Autor, que es www.indautor.com.mx, llenando la solicitud y llevando 2 ejemplares de la obra que vayamos a registrar, y se realiza el pago que les comenté de 265 aproximadamente. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea, la reglamentación te lo indica. En nuestro país, de manera general, se protegen los derechos patrimoniales, que son los derechos de explotación de las obras, en un rango de la vida del autor, ¿sí?, más 100 años posteriores a su fallecimiento. No, pues sí nos lo va a proteger, ¿eh? Sí, claro. La verdad. Nuestro país es uno de los países que tiene más protección, o el rango de protección más alto. En países como España y en Estados Unidos únicamente señalan la vida del autor más 70 años, ¿no? Es un poquito menos. Se ha hecho muchas críticas en ese sentido, puesto que hay políticas de crispación precisamente en torno a la protección. Hay personas que son férreas defensoras de la educación y de la divulgación del conocimiento libre, ¿no?, como una forma de desarrollo educacional, exacto. Sí. Y hay otras personas que por el contrario dicen, bueno, pues si yo hice una creación, pues está protegida por derechos de autor, y por tanto cualquier enajenación o cualquier venta que se haga necesita de un permiso, ¿no?, que yo como autor, creador de esa obra, soy el único exclusivo que la puede dar, ¿no? Y a mí no me importa que sea con fines educacionales, ¿no? Es una obra que yo creé y necesito efectivamente pues un beneficio sobre la explotación de la obra, ¿no? Y esta crítica es bien profunda. Es demasiado ¿Tú profunda. qué opinas? Mira, yo opino que dentro de la propia legislación necesariamente se deben de respetar los derechos de autor. Okay. Creo que es uno de los mecanismos ideales que potencian el desarrollo de las economías. Y te voy a dar un ejemplo. En Francia es el tercer lugar en donde el ingreso per cápita de las personas es evidente, ¿no? Ahí se respira cultura por todas partes. No hace falta decir por qué, ¿no? Sí, claro. Existe incluso, así es, existe incluso una ley que le denominan ellos del mecenazgo, que no es otra cosa más que reglamentar el patrocinio, ¿sí?, por parte de las empresas hacia los artistas para que creen obras, ¿no? Sigan realizando creaciones culturales, intelectuales y artísticas, pero con el beneficio de que cada peso que se invierta en patrocinio e inversiones culturales van a ser beneficiadas en aspectos fiscales, ¿no? Bueno, vaya, muy bien. Entonces, en nuestro país únicamente el Código Fiscal señala un artículo que cuando hemos ido al cine le hemos visto, ¿no?, que señala que bajo patrocinio del artículo 258 del Código Fiscal de la Federación, en tratándose de obras cinematográficas, existe un apoyo por parte del gobierno, pero nada más, ¿no? No señala de otro tipo de obras, de otras obras artísticas, ni mucho menos editoriales, ¿no? Está muy limitado. Y no estimula, ¿verdad?, la creación. No estimula. No la reconoce. Así es, como te comento, en Francia o incluso en países sudamericanos como Argentina, uno puede visitar la página de Ley de Mecenazgo y es toda una estructura que se realiza para que las empresas puedan apoyar los proyectos culturales y en ese sentido pues también tener un beneficio fiscal, ¿no? Claro, que es algo muy importante también. Fíjense, amigos, que cómo se mezcla, ¿verdad?, una cosa con otra a partir nada más de sus ideas. Así es, y me faltó señalar por ahí que, bueno, desde mi punto de vista creo que sí hay que respetar los derechos de autor, pero siempre hay que tener un límite. Para mí, los 100 años posteriores al fallecimiento de las personas se me hacen excesivos. Yo considero que dejarlo en 70 años, como es en el ámbito más o menos internacional, creo que es pues hasta cierto punto aceptable, ¿no? Puesto que ya después de esos 70 años
pues yo creo que ya lo único que le van a vivir son sus nietos o no sé quién el autor. ¿Y por qué no generar esa cultura que a partir de que la persona, bueno, también es una doxa mía, es Sí, una es opinión y que opinión la mía. ponemos a su consideración para que nos regañe? www.mundo40.com. Bueno, a mí, ¿verdad? ¿Por qué no, digamos, falleciendo la persona que fue autor de una obra determinada, los descendientes tengan de alguna manera también que seguir pagando sus derechos? No sé, sí que se le reconozca un tiempo al autor, pero después seguir pagando uno los derechos, igual y podrían hacerle un aumento, enriquecer esa obra. Claro. Igual pueden tener mejores ganancias, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro, es cuando ya entramos a lo que se denomina el dominio público, ¿no? Ajá. Que es un concepto jurídico que tiene que ver con la libertad de acceso a la información, ¿no? La información y contenidos, creaciones Artículo intelectuales. 6º constitucional. Así es, en donde las personas, cualquier persona, puede hacer uso de esos contenidos, de esa información, sin necesidad de pedir autorizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ese también es un concepto que los defensores, como comentaba hace un momento, de la libre comunicación y la educación homologada en los sistemas, defienden, ¿no? Que bueno, es uno de los aspectos que se deben de ampliar en el marco regulatorio del dominio público, ¿no? Entonces tenemos de momento una crisis en este tipo de derechos. Pues en otros países, principalmente en Europa, es donde está en vogue, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual, exclusiva de derechos de autor, tienen una controversia grande en cuanto al desarrollo educacional de las personas, ¿no? Sí. Hay artistas que los defienden a morir y hay personas que simplemente dicen que no, que se tiene que hacer acceso libre, ¿no? Esa es una tendencia actual que se encuentra, sobre todo por los medios de comunicación, que es el internet, ¿no? Que donde tú buscas una información y la encuentras de manera rápida, sin necesidad de pedir autorización a alguna persona, ¿no? Sí, cómo no. Y eso, bueno, a toda la humanidad nos enriquece, porque mi ciudad puede estar de acuerdo a lo que yo vivo. Entonces, amigos, miren, no se vayan, vamos a un corte y bueno, pues regresamos con ustedes. En la red se cierra el micrófono por un momento, una pausa y regresamos. Cuando el universo se formó, muchos mundos fueron creados dentro de él. El mayor y más poderoso fue el creado por seres de una belleza infinita, una delicadeza majestuosa y una fuerza monumental en todos los sentidos. Todo lo que a ti te interesa lo encontrarás aquí. Mundo de Mujeres. Entrevistas, salud, asesorías, reportajes, pero sobre todo, siempre encontrarás nuestra mano extendida. Mundo de Mujeres, bajo la dirección de Evangelina Rizo Navarro. Lunes a viernes a partir de las 12 del día, aquí en Mundo 40. Mundo de Mujeres. En la red de la comunicación, se parte de conversatorios jurídicos con la maestra Rosailda Rojas Pérez y el licenciado Manuel Rosas Lara. En la red, todos los miércoles a las 11 de la mañana por mundo40.com. En la red. En la red de la comunicación, prepárate para entrar en la red con esencia jurídica, un programa de abogados para no abogados, con la licenciada Mireya Bonilla, acompañada del licenciado Heriberto Hernández Vargas, todos los viernes a las 11 de la mañana por mundo40.com, en la red. Mundo Feliz en búsqueda de la felicidad.
Conócete a ti mismo y dale un cambio a tu vida. Rafael Maldonado y Eric Herrera te ayudarán todos los viernes a las 9 de la mañana por mundo40.com. Mundo Feliz. Continúa con la programación de Mundo 40. Somos comunicación. El micrófono queda abierto para usted. En la red. Regresamos. Pues amigos, estamos aquí de regreso con ustedes para en estos últimos minutos, bueno, pues tener una interacción. Márquenos www.mundo40.com, www.mundodejalapa.com, nuestra página, cuántos se dejan. Ahí, bueno, pues hacemos comentarios y háganos comentarios pues sobre los temas que aquí estamos planteándole, pues para que sea una información que les sirva. Estamos hablando de los derechos de autor y aquí, bueno, nuestro invitado, el licenciado Edson Manuel Bonilla Amores, de verdad nos está llevando en grandes pasos, pues a sumergirnos en esta temática que el derecho aborda y que usted y yo tenemos el deber de informarnos para poder interactuar, para poder ser sujetos activos, lo que es el concepto de ciudadanía, ¿verdad? Participar activamente en este ámbito, en este caso del derecho de autor. Quiero preguntar, entonces, es importante esto, que registremos nuestras obras, es importante que sepamos dónde, tanto en la vida real como en la vida de cibernética. Es importante que sepamos que podemos tener una ganancia, podemos y debemos ser reconocidos, es parte de nuestros derechos humanos. ¿Qué más nos puede comentar, licenciado? Pues mire, yo creo que una de las propuestas que dentro de mi particular punto de vista tiene que ver con la divulgación de los derechos de autor, ¿no? Ajá. Ahorita es un espacio que afortunadamente las personas que nos están escuchando pues pueden tener un panorama un poquito más amplio acerca de lo que es la materia, pero sin embargo muchas de las personas, la gran mayoría me atrevería a decir, desconocen lo que son los derechos de autor, no saben cuáles son sus derechos, sus obligaciones, sus límites, ¿sí? La forma en cómo pueden proteger sus creaciones, así como también la forma en cómo pueden explotar estas obras, ¿no? Entonces considero que es importante, sí, que tengamos un acercamiento a materia de derecho de autor, que está, como les comento, más en contacto y más próximo que cualquier otra rama del derecho, ¿sí? Simplemente que, bueno, nuestro país se encuentra un poco rezagado en ese sentido, ¿no? Una de las críticas es que, por ejemplo, el registro se encuentra en México, ¿no? Una de las propuestas es que exista un registro por estado, en donde las personas pues, puedan también tener un acceso pronto a ese registro, ¿no? En el caso de que algunos de nuestros amigos o conocidos quisieran tener alguna asesoría con usted, ¿pudiera ser? Sí, adelante. Mi página de internet es www.ilfe.com.mx. Más despacio, www. Ilfe con H. Con H, Ilfe con H, HILFE.com.mx. Ahí en esa página Ahí en esa página hay un apartado de contacto donde me pueden escribir dudas, comentarios, preguntas o asesorías y ahí mismo en tiempo real les contesto, ¿no? Muy bien, excelente. Y al número telefónico, si me permite. Claro, ¿sí? por favor. Es el 2281 96 53 48. Muy bien. 2281 96 53 48 con el licenciado Edson Manuel Bonilla Amores. Tiene su página www.ilfeconh.com.mx. Ahí cualquier duda que usted tenga, cualquier pregunta, incluso debe de tener varias de las conferencias que él en diferentes partes del país pues ha dado, porque bueno, pues es un especialista justamente en derechos de la propiedad intelectual. A usted accesa a esa página y bueno, pues ahí va a haber una interacción, un contacto directo con nuestro invitado, el licenciado Edson Manuel Bonilla Amores, sobre derechos de autor. El teléfono, nueva cuenta,
2281-9653-48 y también tiene su página de Facebook, ILFE Veracruz. Usted ahí accesa y bueno, también puede hacer los comentarios pertinentes. Para cerrar esta charla, licenciado Bonilla, ¿qué propondría usted aparte de que registren sus obras? Pues que nos informemos más, ¿qué otra cosa pudiésemos hacer como ciudadanos? Yo considero que también tenemos la obligación de contribuir de manera directa a la creación de obras artísticas y sobre todo de su registro. Eso es muy importante. Lamentablemente, yo te lo puedo comentar, en la Facultad de Derecho, en la Universidad Veracruzana, de la que yo soy egresado, Claro. ni siquiera yo llevaba una materia al tema, ¿no? Entonces imagínate, nosotros que somos los encargados o los actores, que tenemos la responsabilidad de informar y de llevar a cabo las gestiones en esta materia, pues tampoco lo teníamos acceso, ¿no? Sí. Cuanto y más las personas que se dedican pues a las artes visuales o gráficas, lo que sea, tampoco tienen una materia en ese sentido, ¿no? Y es tan elemental porque donde estás trabajando, que es en la Dirección de Bienes Inmuebles del IBEC, ahí hay que ver de qué manera, pues se registran, se evalúan, es todo un tema, toda una situación de fondo, el cómo en un momento dado, se pueden evaluar estas obras, ¿verdad? Así sea una pluma lo que ahí llegue en el IBEC. Así es. Pues amigos, fíjense que fue muy nutritiva esta charla, agradeciendo de nueva cuenta al licenciado Manuel Bonilla Mores, pues gracias, esperemos que no sea la última vez que esté Muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente es un tema amplísimo, que bueno, ojalá tengamos la oportunidad de profundizar un poco más en otros temas, ¿no? También de derechos de autor. Muy agradecidos con toda la información compartida, nos vemos el próximo viernes, cuídese mucho, hasta luego. En la red presentó Con Esencia Jurídica. No todo está dicho, aún falta mucho por compartir. Te invitamos a conocer con Mireya Bonilla, acompañada de Heriberto Hernández, En la Red, viernes 11 de la mañana por Mundo 40.